Dios te bendiga esta hermosa mañana, Dios bendiga tu vida, la vida de tu familia, tus hijos, tu negocio, Dios te bendiga en tu trabajo, te dé gracia, sabiduría, conocimiento de su palabra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar acerca de la ley, el propósito de la ley, por qué nosotros los cristianos nos consideramos muertos al pecado, cómo morimos al pecado, cómo es que nosotros dejamos de considerarnos pecadores. Es importante entender que lo que dice el libro de Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Vamos a leer Biblia hoy para poder avanzar en el conocimiento de la palabra. Le he pedido al Señor que me dé la gracia, la sabiduría, la capacidad de darme a entender lo que Él me ha enseñado, lo que los predicadores de la gracia me han enseñado, porque es necesario que la gracia se nos sea revelada, pero también es importante entender los principios bíblicos, lo que Pablo, que es predicador, maestro y apóstol de los gentiles, nos enseña a través de sus cartas. Las cartas paulinas son tan importantes leerlas y conocerlas más que la ley. ¿Por qué? Porque es Pablo el que Dios designó para enseñarnos cómo caminar una manera cristiana en fe. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 1 en adelante, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Toma en cuenta este pasaje, porque si usted no toma en cuenta este pasaje y solo lee más abajo, usted se confunde. La Biblia hay que leer todo el capítulo. Si usted agarra un pasaje nada más y ahí se queda pensando en ese pasaje, por ejemplo, usted agarra un pasaje que diga 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido, y usted se queda pensando que eso es palabra de Dios, ¿verdad? Y es Dios hablándole, usted está mal. Porque cuando leemos la Biblia tenemos que saber quién habla, a quién le habla y por qué le habla. Hay cosas en la Biblia, muchas cosas en la Biblia que no son para nosotros, son para el pueblo de Israel, como lo es la ley. La ley no fue dada para nosotros. Lo que pasa es que los institutos bíblicos y muchos pastores agarren la ley y nos la ponen como una norma de vida a nosotros. Cuando la Biblia dice que nosotros estamos muertos a la ley. La ley ya no se enseñorea de nosotros, ya nosotros no dependemos de la ley. Nosotros no somos judíos. La ley fue dada a los judíos y usted y yo no somos judíos, a menos que me estuviera escuchando un judío. Con todo y eso, la enseñanza de esta mañana es importante para él, porque él puede y debe morir a la ley. ¿Qué significa morir a la ley? Ya no vivir bajo el yugo de la ley, ya no vivir bajo la guianza de la ley, ya no vivir bajo los rudimentos de la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue dada para que nosotros conociéramos el pecado. Y la ley trae maldición. Y la ley nadie la puede cumplir. Son 613 preceptos, incluyendo los 10 mandamientos. Si los 10 mandamientos no podemos, ni siquiera los 10 mandamientos. Usted puede decir, no, la iglesia de Dios, la iglesia del Señor tiene como norma solo los 10 mandamientos. Yo le pregunto, ¿usted puede cumplir los 10 mandamientos? Mucho menos los demás preceptos que después de los 10 mandamientos escribió Moisés. No se puede, es imposible. Por eso Jesús apareció en escena y él dice, yo vengo a cumplir la ley. No dice yo vengo a hacer que se cumpla, no digo, yo vengo a cumplir la ley. Y por eso se le da el derecho legal a Jesucristo de poder reclamarnos a nosotros, porque Él, no siendo pecador, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él tomó mis pecados y pagó por mí. ¿Qué significa pagó por mí? No, Él no pagó dinero. Él no pagó con cosas, con presentes. No, la Biblia dice que la ira de Dios vino sobre Él. Todos esos latigazos que se volvieron una sola llaga
Porque la Biblia dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Aunque Isaías dice, por sus llagas, todos esos latigazos, todo su cuerpo se volvió una sola llaga, desfigurado. Todo eso fue debido al pecado de todo el mundo. Un justo por los injustos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es de que la ley es beneficiosa para el que la predica. Porque la ley pone un yugo de esclavitud sobre el que la recibe. Entonces a un predicador se le hace fácil, por ejemplo, a un predicador se le hace fácil leer Malaquías 3:10. Y beneficioso, porque Malaquías 3:10 dice, maldito soy con maldición, la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Oiga, y cuando te predica eso, tu pastor provoca miedo en tu vida y dice, yo estoy bajo maldición. Pero es que ese pasaje no es ni para nosotros. Pero si tú lo crees y lo agarras para ti, te pones ese yugo de esclavitud, que la ley tiene un propósito. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Pablo habla con los que conocen la ley. Escucha la expresión de Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Dios te bendiga, Gloria. Dios te bendiga, Carmen. Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y tome una analogía del matrimonio, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Con quiénes está hablando? Con los que conocen la ley. Esos que dicen que no se puede uno volver a casar. Lean este pasaje. Y Dios les dé gracia y sabiduría. Amén. Porque la mujer casada está sujeta. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. ¿Con quiénes está hablando? Con los que conocen la ley, ¿verdad? Será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, toma esa analogía y dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Qué está diciendo? Nosotros, mire, para que el cristiano se considere o deje de ser considerado un pecador, usted y yo tenemos que morir a la ley. ¿Qué significa morir a la ley? Significa dejar de aplicarnos la ley a nosotros. Si usted se rige por esos 613 mandamientos, incluyendo los 10, entonces usted todavía está vivo, todavía está casado con la ley. Usted debe de morir a la ley. Y lo que es peor, Pablo está tomando la analogía y dice que hay gente adúltera que está casada con la ley y está casada con Cristo. Y ese es un adulterio espiritual dentro del contexto bíblico. Porque no podemos estar con la ley y estar con Cristo. Eso es imposible. Usted no puede creer que usted es salvo, porque Pablo a los Gálatas les dice que lo que estaba pasando con Pedro era de condenar. Porque habiendo comenzado con el Espíritu, van a terminar con las obras de la carne, con la aplicación de la ley, porque ellos predicaban que había que circuncidarse para poder ser salvo y guardar toda la ley. Usted ha leído el libro de Hechos capítulo 15. Ellos dicen que para ser salvo usted tiene que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, o sea, los preceptos, los 613 preceptos de la ley. Pero Pablo está diciendo ahí que nosotros debemos de morir, debemos de quitarla. Yo ya no vivo bajo la ley. Yo ya no estoy bajo el yugo de la ley. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Tomen mi yugo, dejen el yugo de la ley. Pedro, en el libro de los Hechos capítulo 15, él dice, nosotros estamos poniendo sobre los gentiles que solo viven por gracia, estamos poniendo sobre ellos un yugo, dice, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido sobrellevar. Porque la ley no se puede. Y ni debe de intentarlo, porque no vas a poder.
Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nos han engañado de los púlpitos, voluntaria e involuntariamente, por falta de revelación, por falta de conocimiento. Nos han engañado, nos condenan a quien más se para. Algunos predicadores que no tienen el valor de decir algunas cosas, ellos todavía invitan a otro para que nos llegue a aplicar la ley a la iglesia. Y cuidado con eso, tú que tienes a cargo una iglesia, no le prestes el púlpito a cualquiera. La Biblia dice que si alguien trae un evangelio diferente, sea anatema. Y muchas iglesias están bajo maldición y predicando maldición porque no están predicando el evangelio de la gracia que fue dado a Pablo, porque Pablo, dice la Biblia, que le fue revelado. Usted lea los testimonios de Pablo. Pablo testifica cómo es el proceso. Hay testigos oculares del llamado y del ministerio de Pablo. Los mismos discípulos aprobaron, tuvieron que aprobar por el testimonio de Pedro el ministerio de Pablo. Entonces Pablo, en el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 7, él dice: digo verdad en el Señor y no miento, que yo he sido llamado a ser predicador, maestro y apóstol de los gentiles. Deje de andar siguiendo a otro apóstol, deje de andar siguiendo a otro maestro, deje de andar escuchando otra predicación. Escucha a Pablo, porque Pablo fue llamado. Pablo es el que nos enseña que no debemos de vivir bajo la ley. Él, que era fariseo de fariseos, un perseguidor de la iglesia, dice la Biblia, oiga lo que dice la expresión, Pablo testificando de su llamamiento, él dice: yo todo lo tengo por basura, yo he muerto a la ley. Ya la ley no se enseñorea de mí, yo ya no vivo bajo la ley. Y aquí lo vamos a leer más adelante. Entonces, si usted está casado y en vida se casa con otro hombre, usted es llamado adúltero o adúltera. Lo mismo pasa si usted está en Cristo y todavía vive en la ley, entonces usted es un adúltero. Usted está casado con la ley y está casado con Cristo. Y por eso Pablo dice que el que de la ley, el que en la ley se sujeta, de la gracia ha caído. Entonces la iglesia la hemos vuelto una mujer espiritual adúltera, enseñándole preceptos. A eso le agregamos que todavía le decimos a la iglesia que no debe de vestirse así, que se debe de poner esto, que debe de hacer esto, que si no hay... Hay gente que dice que si no ayunas te vas a ir al infierno. Hay gente que dice que si tú no vas a la iglesia te vas a ir al infierno. Hay que ayunar y hay que ir a la iglesia, pero eso no te va a condenar si no lo haces. Hay un predicador que yo amo mucho, porque está ungido, nada más que está ungido como Pedro. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, mata a los Ananías y Zafiras de la iglesia. Hay predicador que se sube al púlpito a eso, a matar a la iglesia. Por una ofrenda, Pedro, bajo la unción, con una revelación, con el don de discernimiento, mató a 2 ofrendantes. ¿Por qué? Porque no fueron genuinos, porque no entregaron la ofrenda tal como era. Porque eran predicadores judaizantes. Los apóstoles que anduvieron con Jesucristo son porque todavía están los escritos de ellos, predicadores judaizantes. Escucha a Pablo. Usted escucha a Santiago escribiendo a las 12 tribus dispersas del pueblo de Israel. Y usted escucha a Santiago diciendo que la fe sin obras es muerta. Porque él es un predicador de la ley. Si usted escucha a Pablo, Pablo dice que es por la fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Las obras no tienen nada que ver para ser salvo, sí tienen que ver con los salvos, porque nosotros, y aquí lo vamos a ver, nosotros ya somos muertos a la ley, vivos para Cristo. Por estar vivos para Cristo, las obras de Cristo podemos hacer, y ni siquiera es de nosotros, es el Espíritu Santo el que nos ayuda y nos lleva para poder hacer las cosas correctas. Entonces, para podernos considerar libres de pecado, usted debe de morir a la ley. Yo debo de morir a la ley. Porque si usted va a la ley y lee toda la ley que le fue dada al pueblo de Israel en el desierto, empezando por los 10 mandamientos, hermano Miguel, entonces ni los 10 mandamientos debemos de guardar. No, es que es parte de la ley y usted no está obligado a vivir bajo la ley. Por eso le digo, entonces, ¿qué hacemos? Escucha a Pablo.
Y lo que es más, aquí dice el versículo 6 del capítulo 7 que escuchemos al Espíritu Santo, que ahora vivimos bajo la ley del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que habla a nuestra mente, a nuestro corazón y el que nos dirige. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Es de más valor la ley o es de más valor el Espíritu Santo? Es que la ley, Pablo dice, no lo digo yo solo lo secundo, la tiene como basura. ¿Por qué? Porque la ley, oiga lo que hace la ley. Leamos el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 7. ¿Cuál es el propósito de la ley? Gálatas, él escribiendo a los Gálatas, porque Pablo, el libro de los Gálatas, lo escribió para defender el evangelio de la gracia. Dijimos Gálatas 3, 19. Mire, de hecho tiene ahí el propósito de la ley como tema. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Hasta cuándo tiene valor la ley? Hasta que viniera Cristo. Por eso la Biblia dice que una vez que Cristo vino, Moisés se tiene que hacer a un lado. Moisés se tuvo que... a mí me gusta lo que Juan dice. Juan dice, es necesario que yo mengue para que Cristo vive en mí. El antiguo pacto va para afuera, porque viene un nuevo pacto. Aquí en México hoy se está llevando una revolución tremenda, porque se están quitando preceptos viejos y se están poniendo preceptos nuevos. Y la gente quiere vivir bajo los preceptos antiguos, y toda esa masa de gente que quiere vivir bajo la ley antigua se está oponiendo a la ley nueva. Y lo mismo es en la Biblia. Todos los que viven bajo la ley siempre se oponen a la nueva ley, al nuevo régimen. Pero mire lo que dice la Biblia. ¿Para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Fue añadida a causa de nuestras transgresiones, hasta que viniese la simiente, refiriéndose a Cristo, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángel en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas. En ninguna manera, dice, porque sin la ley no pudiera vivificar la justicia, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la ley en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley sirve. Pablo en el capítulo 7 que estamos leyendo dice que la ley es buena, pura y santa, porque es algo bueno, pero no justifica a nadie. Lejos de eso, la ley condena, porque la ley es la que señala el pecado. Cuando usted maneja en terracería, ahí usted maneja sin ley. Cuando usted sube al pavimento, allí hay leyes para los que conducen, y para darme a entender un poquito más. Usted en terracería, usted puede manejar sin licencia, usted puede, porque no hay altos, no hay luces para pararme, para avanzar, no hay. Las calles de terracería son sin ley. Pero una vez que usted se sube al asfalto, entonces usted tiene que tener una credencial y conocer la ley de tránsito. Por eso le hacen un examen. Porque si usted no conoce la ley, usted no tiene méritos para poder manejar. Igual es la ley. Usted no puede considerarse muerto a la ley si anda manejando, si anda todavía bajo la ley. Usted tiene que vivir bajo bajo la guianza del Espíritu Santo. Usted y yo no estamos bajo la letra, dice el versículo 6 de Romanos 7. Entonces la ley es pura, santa y buena, pero la ley fue añadida por las transgresiones. ¿Qué significa eso? Que la gente, si yo tengo un arma, amén, yo tengo un arma y no la sé usar, entonces yo voy a matar a muchas personas. Entonces la ley que dice, bueno, vamos a poner una ley que los niños que no saben usar un arma no deben de tenerla. Y se crea una ley. ¿Por qué? Porque el arma puede ser buena, pero puede ser utilizada para causar muerte. Lo mismo es la ley. La ley causa muerte. Y quiero enfatizar que la ley no es para nosotros. Usted se ha dejado imponer por los predicadores la ley, y la ley lo que hace es crear muerte, porque la ley mata, el espíritu vivifica. Entonces,
Usted y yo debemos de considerarnos muertos a la ley. La ley no existe para nosotros. Esos preceptos, los 10 mandamientos y la ley y todos los 613 mandamientos, preceptos de la ley no existen para nosotros, no deben de existir para nosotros. Si usted se divorció y se volvió a casar, si usted va a la ley, entonces usted es un adúltero. Pero dice Pablo, yo hablo con los que conocen la ley y los que viven bajo la ley. Yo me he vuelto a casar. Hay un montón de locos que viven bajo la ley y me condenan por haberme vuelto a casar. Pero es que a mí la ley me lo prohíbe, la ley mosaica me lo prohíbe. Y ni la ley mosaica, porque, ¿sabe? Moisés dio carta de divorcio. Aunque la ley dice que no debo volverme a casar hasta que se muera. Entonces, mire la ley lo que hace. Yo tengo que estar deseando allí que mi mujer se muera para volverme a casar. La mujer tiene que estar deseando que el hombre se muera para volverse a casar. Porque la ley trae muerte. Bueno, y algunos matan a su mujer para poderse volver a casar. Algunos matan a su marido para volverse a casar, porque viven bajo la ley, porque es la ley el yugo de la ley lo que no les permite ser libres. Pero Pablo aquí dice que nosotros estamos muertos a la ley. O sea, la ley no cuenta para nosotros. Y el propósito de la ley es esa. Fue añadida a causa de las transgresiones, porque la ley nos enseña un patrón de conducta. Por eso Pablo dice, es pura, santa y buena. Pero la ley que era buena para mí, vino y me mató, dice. Porque el pecado tomó ocasión, y ya lo vamos a leer. Amén. El libro de Romanos, capítulo 3. Libro de Gálatas, allí en el mismo libro de Gálatas. Capítulo 3, versículo 10 dice, déjemelo leer. Porque oiga esto, ya dijimos que por qué fue agregada la ley, y que son 613 mandamientos, incluyendo los 10. Ya dijimos por qué fue añadida la ley fue añadida por las transgresiones. Acuérdese el pueblo de Israel de dónde venía de Egipto. Había aprendido todo lo que en Egipto se hacía, idolatría, hechicerías, ellos eran homicidas, ellos eran idólatras, ellos vivían un desorden sexual, entonces ellos comían cualquier cosa que les hacía daño, y Dios escogió un pueblo, y a ese pueblo le dio leyes para que fuéramos diferentes a los egipcios, porque los gentiles no eran parte del plan de salvación de acuerdo al contexto bíblico, pero sí en el corazón de Dios, y Él se escogió un pueblo para Él y les dio leyes. Entonces, para que se dejara de hacer eso, Dios les dijo, vaya, esto van a tener que hacer porque ustedes vienen viciados. Pero, ¿qué hace la ley? Porque todo, oiga bien esto, deshágase de la ley de su mente y de su corazón, de esos 613 preceptos, incluyendo los 10 mandamientos, porque como usted y yo no los podemos cumplir, y cuando vivimos bajo de ella, mire lo que provoca. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. La ley es buena, pura y santa, pero como no la podemos cumplir, se produce maldición en nosotros. ¿Cuál es la maldición? Que nos señala el pecado. Nos considera pecadores y ningún pecador va a ser salvo. Entonces tenemos que morir a la ley. Tenemos que morir a eso. Tenemos que quitarla como un estilo de vida, como un precepto para nosotros. Y mire, Santiago, el libro de Santiago escribe algo. Acuérdense que Santiago escribió para las 12 tribus dispersas de Israel. Amén. Gente cristiana judaizante, ¿verdad? Porque ellos eran cristianos, pero eran cristianos judaizantes. De hecho, él escribe a las 12 tribus, capítulo 2, versículo 10 del libro de Santiago. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, oiga esto, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Entonces nadie puede cumplir la ley. Usted ya lleva 312 preceptos cumplidos. Aquel hombre le dijo, ¿qué tengo que hacer salvo, Señor? Él le dijo, los mandamientos sabes.
Y él que dijo, todo los he guardado desde mi juventud. Mire, ese estaba. Una cosa te falta, le dijo el Señor, y era su mandamiento. Vende todo lo que tiene, y dalo a los pobres. Dice aquí que el hombre se fue triste. ¿Quiere ser salvo? Es imposible por la ley. Todo los he guardado. Entonces cuando vemos a este hombre yéndose triste, dice la Biblia, es porque Dios habla a la mente y al corazón. Había idolatría, había amor al dinero en él, y no había amor a los demás. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y le enviaré al Espíritu Santo. Mi mandamiento, capítulo 15, el libro de Juan, versículo 12, dice, es que os améis unos con otros. Porque si algo puede identificar, aparte de los frutos por la presencia del Espíritu Santo a un cristiano, es el amor. Y Jesús dijo, si usted no anda en amor, si usted no ama a su prójimo, ¿cuál ve? ¿Cómo va a amar a Dios que no lo ve? Y Jesús conoce los corazones. Entonces Santiago dice que si usted está cumpliendo todos los mandamientos, pero falta en uno, usted se hace reo de todos. Es imposible. Por eso vino Cristo. Y pagó por nosotros. No quitó la ley, no vino a abrogar la ley, no vino a quitarla. Él vino a pagar por aquellos que creemos en Él y no pudimos cumplir la ley. Entonces ahora, dice Pablo, si Cristo pagó por nosotros, entonces ahora ¿de quién somos? En el libro de Romanos, donde estamos leyendo, somos de Cristo. Nosotros ya no pertenecemos a la ley, ya no pertenecemos al antiguo pacto. De hecho, yo no sé ni por qué nos enseñaron o nos enseñan en la iglesia. Yo no sé por qué nos enseñan en la iglesia la ley. No entiendo. Yo no sé por qué en el Instituto Bíblico nos enseñan la ley. Si eso ya no tiene nada que ver conmigo. Sí sirve esa información, pero me condena. Por eso Pablo dice en el versículo 7 del capítulo 7, y oiga esto, Pablo es sincerazo, ese camarada era sincero. Ese no era hipócrita como un montón de predicadores. Porque él dice que hay pecado en él. Por eso Pablo, usted no lo va a ver condenando a nadie, porque él sabe lo que Jesús dijo, que la viga que él tiene no le permite sacar la paja que está en el ojo de su hermano. Todos los juicios que hace, lo hace por mandato del Espíritu Santo, no es de él. Y dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 7, que estamos leyendo, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, no es pecada la ley. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, por eso le digo, sería mejor que no nos enseñaran la ley. Porque Pablo está diciendo, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea que él fuera codicioso, pero como no conoce la ley no lo condena, no le dice, hey, eso es pecado. Pero el conocimiento de la ley, por eso hay gente, mire, oiga esto es lo que le voy a decir, porque esto es Biblia. Y para ver si nos estamos dando a entender. Hay gente que vive sin casarse y ellos no saben que están en pecado. Y como no saben que están en pecado, no están en pecado. ¿Por qué? Porque solo la ley viene y les señala eso. Es la ley la que señala el pecado. Entonces venimos nosotros, los predicadores de la ley, y le decimos, oye, usted está en pecado porque la Biblia dice que usted debe de casarse. Y le aplicamos ¿qué cosa? La ley. El conocimiento de la ley produce pecado. El pecado también es una ley en nosotros que viene desde Adán y estamos batallando. Y aquí vamos a hablar de las leyes que operan en la vida del hombre. Ya mucho tenemos con el pecado original. Bastante tenemos con eso. Breguemos con eso. Quitémonos la culpa que la ley nos ha puesto. Y Pablo sigue diciendo, mas el pecado, oiga, y hay una ley y hay un pecado, tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. O sea que, oiga lo que Pablo, la ley cuando la conocemos, cuando ya la conocemos, produce en nosotros codicia. O sea, altera nuestro nivel espiritual, es lo que Pablo está diciendo.
que la ley altera nuestro nivel espiritual. Cuando vivimos bajo la ley, conocemos la ley, pecamos más. O sea, el conocimiento de la ley produce más pecado. ¿Por qué? Porque le doy un ejemplo, porque usted tiene su mujer, no está casado, pero usted no está bajo la ley, entonces la ley no lo condena. Por lo tanto, usted no tiene pecado, aunque no esté casado, está conmigo. Amén. Pero cuando viene el conocimiento de la ley, y a eso le agregamos que estando con su mujer o con su marido, usted todavía ha codiciado a alguien, pero usted no ha leído la ley en donde dice que la codicia es pecado, entonces todavía no se le cuenta como pecado. Pero cuando ya usted conoce la ley, entonces usted anda por la calle diciendo, pequé, y el pecado sobreabunda en nosotros. Por eso el conocimiento de la ley trae pecado, por el conocimiento. Porque a un niño, hoy en día, de su nacimiento hasta sus 12 años, no se le cuentan sus faltas como pecado. ¿Por qué? Porque no tiene razonamiento, no tiene conocimiento de él. Entonces, dejemos de tener razonamiento y conocimiento de la ley. Por eso la Biblia dice, muramos a la ley. Pero sigue el pecado vivo, el pecado todavía está allí en nosotros. Y con eso tenemos bastante. Pero el pecado ya nos enseñorea de nosotros porque no estamos bajo la ley. Y vea lo que Pablo dice. Mas el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, el pecado agarra el mandamiento y nos hace... Dios te bendiga, Harley. Dios te bendiga, mi hermano. Deseamos saber de ti. Ya te voy a llamar, Dios te bendiga. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, el pecado aprovecha la ley, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Oiga esto. Porque sin la ley el pecado está muerto. O sea que si usted no vive bajo, usted y yo debemos de morir bajo a la ley para que el pecado también muera en nosotros. Otra vez lo voy a decir. Si usted no muere a la ley, si usted no suelta la ley, esos 613 preceptos escritos en la ley, entonces le van a traer conocimiento de pecado. Y como hay conocimiento de pecado, hay culpabilidad. Esa culpabilidad se llama pecado. El pecado toma ocasión, aprovecha la ley, aprovecha que usted ya sabe que eso es malo y te empieza a señalar y por eso te produce muerte, por eso te consideras pecador. Como dice Jonathan Piña, no, ya no voy a hablar, yo siento que no me están... Ya me voy, mejor oremos, dice aquel. No, Padre, te damos gracias por... Abre tu corazón. La ley es buena, pura y santa, pero número 1, no te la dieron a ti. Número 2, produce muerte y maldición. Número 3, no la puedes cumplir. Tienes que morir a la ley y vivir en Cristo. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. Y Pablo sigue diciendo, y yo, versículo 9, sin la ley vivía en un tiempo. Oiga, sin la ley. ¿Cuál es ese tiempo de acuerdo a los que hemos estudiado este pasaje? Y algunos comentaristas. Sin la ley vivía en un tiempo. Pues ¿cómo? Si Pablo era judío, nació con los preceptos, desde pequeño les enseñan la ley. Lo que pasa es que Pablo también fue niño y él vivió sin la ley, y en ese tiempo de 1 a 12 años, digamos, él vivió sin ley, y como vivió sin ley no se le consideraba pecado. Por eso los niños, por eso Jesús dijo, dejar a los niños, a los que son niños, vaya, que ahora para declarar niño hay que medirle la mente, no los años, ni la edad, ni la estatura. Hay que ver qué capacidad pensante tienen, porque hay niños hoy de 10 años que se la saben de todas, debido a la ciencia, porque la ciencia es otra que está matando los niños. Pero vamos a dejarlo ahí, porque esto está un poquito complicado y nos metemos en otro asunto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, o sea, la ley, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué revivió el pecado? Porque el pecado te señala, la ley te condena. Y por eso el pecado se enseñorea de nosotros, porque para los que viven bajo la ley. Y usted dirá, entonces podemos pecar. De ninguna manera, dijo Pablo, porque ya no estamos sujetos bajo la ley.
Ahora vivimos para Cristo. Y aquel que es cristiano no peca y no practica el pecado, pero hay una ley más aquí aparte de la ley mosaica. Es la ley del pecado, que es la que combate en nuestros miembros. Bastante tenemos con eso. Dice, el pecado revivió y yo morí, dice él. Porque la ley mata. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque la ley mata, el espíritu vivifica. La ley trae maldición si no la cumples completamente. Porque el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. O sea, la ley, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice Pablo, soy carnal vendido al pecado, porque tenemos un cuerpo pecaminoso. Para entender esto, que voy a seguir leyendo, es necesario entender que nosotros no somos un cuerpo, nosotros tenemos un cuerpo. Y el pecado que ahora tenemos no radica en el yo interior, si es que usted es cristiano de verdad, ¿verdad? Sino que radica en su cuerpo. Hay una ley también, es la ley, se llama la ley del pecado, aquí lo está diciendo. Aquí habla de tres leyes, de la ley mosaica, de la ley del pecado y de la ley de su mente. ¿Ok? Aquí hay tres leyes. Y las leyes son para regir, para ordenarte, pero él está muerto a la ley mosaica está muerto. Solo queda una ley, que esa combate en nuestro cuerpo. Porque nosotros tenemos esposa y todavía estamos deseando otra, porque nosotros tenemos un buen carro y todavía estamos codiciando otro, porque etcétera, etcétera, etcétera. Total que usted no puede cumplir la ley, porque el pecado sigue ahí. La ley del pecado sigue ahí, pero ya no se enseñorea en nosotros, ya no nos mata. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley. Entonces el diablo, cuando conoce a un cristiano que vive bajo la gracia, él no pierde su tiempo. Porque cuando el diablo me hace pecar a mí, él sabe que yo no me voy a autocondenar, porque yo no vivo bajo la ley. Y yo sé que Cristo murió por ese pecado que puedo estar cometiendo, que no te mando a practicar el pecado. Porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la ley del pecado que está en la carne. Ya no es la ley mosaica la que nos condena. Ya solo tenemos una ley, que es la ley del pecado, que es Amora. Por eso está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Por qué? Porque este cuerpo pecaminoso, dice Pablo, tiene que morir para que nazca un cuerpo nuevo. Dios nos va a dar un cuerpo diferente, un cuerpo nuevo. Amén. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Porque lo que yo hago, dice Pablo, haciéndose reo él de que no vive bajo la ley, ya no es pecador, ya no es señalado como pecado, pero hay una ley que lo lleva al pecado. Y oiga esto, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Ya le ha pasado a usted que ha ido a hacer cosas indebidas que realmente usted no quería hacerlas? ¿Que algo le impulsó a hacerlo? Carmen, Saraí, Tere, Maday y todos los que me estén escuchando. Ya ha habido ocasiones ustedes en donde dicen, es que yo no lo quería hacer. Pero es que hay una ley de pecado todavía, no en nosotros, sino en el cuerpo. Le vuelvo a repetir, para que usted entienda este principio bíblico, usted debe entender que somos espíritu, alma y cuerpo. El pecado mora en el cuerpo, en este carro que nos lleva para todos lados, que no debemos de pecar. No porque seamos condenados o no condenados, sino porque el cuerpo ahora es templo y morada del Espíritu Santo, para aquellos que tenemos al Espíritu Santo. Para aquellos que tenemos al Espíritu Santo, que nos ha sido dado ese don, que la Biblia dice que desde que creímos fuimos sellados. Luego somos bautizados, luego fuimos llenos continuamente del Espíritu Santo. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Usted, predicador, que usted dice que usted produce santidad, déjeme decirle que usted lo único que produce es pecado. Su cuerpo lo único que produce es pecado. Por eso Pablo dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y hay una lucha, y la lucha no es suya. La Biblia dice en el libro de Gálatas que el Espíritu Santo se opone a las obras de la carne, al pecado que está en la carne. Que el pecado que está en la carne es adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, tales cosas como tales, que ya os he dicho que el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. O sea que usted peca, pero no debe de practicar el pecado, porque entonces usted no es cristiano. Usted no está siendo guiado por el Espíritu. Y Pablo en el capítulo 7, versículo 6 dice, ya no estamos bajo la guianza de la ley, sino bajo la guianza del Espíritu. Usted y yo debemos de escuchar al Espíritu. Y nos conviene, porque si usted va a la ley lo mata, el Espíritu lo vivifica. La mujer que fue encontrada en adulterio, dice la Biblia, que fue llevada a Jesús, fue llevado a la gracia, porque Jesús representa la gracia. La ley la iba a matar, pero Jesús, conociendo los corazones de los que practican la ley, porque los que predican la ley son como Moisés, la predican pero no viven en ella. Moisés vivió bajo la gracia. Moisés dio la ley. A él le dieron la ley y él se la dio al pueblo. Leamos la Escritura. Porque si Moisés vivió bajo la ley, él debería de haber sido sacado del pueblo por estar con una mujer que no era judía. Pero lejos de eso, el Señor la defendió, porque Dios defiende a los de la gracia, a los hombres de fe. Nos defiende de la ley, nos defiende de las maldiciones. María dijo, no te es lícito tener a esa mujer, le dijo. ¡Bum! Le cayó lepra. A la que quería cumplir la ley le cayó lepra. ¿Por qué? Porque ella, ¿quién es para juzgar? Y menos a un hombre de Dios. Termino. Pablo dice en el versículo 7, capítulo 20, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay una ley todavía que batalla en nuestro cuerpo. Ya morimos a la ley mosaica. Ya morimos. Pero entonces todavía, ¿por qué pecamos? Porque hay una ley en nuestro cuerpo. La ley se llama la ley del pecado. Y dice la palabra del Señor, así que yo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. También pecás, hijo. Estás condenando, quítate la viga que tenés en el ojo, papito. Así dice un hermano allá cuando predica. Quítate la viga que tenés en el ojo, papito, gran pino de esos que tenés en el ojo. Hay lugares donde los postes eléctricos no son de cemento, son de pino. Cuando esos palos se parten, salen unas astillas grandes. Bueno, quítate esa astillota que tenés ahí adentro para que después le digas pecador o podés sacarle los trapitos al sol al otro. Condenás a una persona por cómo se viste, pero tú le estás viendo el trasero a una hermana. Y la has codiciado. Porque sincerémonos. ¿Codicias o no codicias? Porque el pasaje de la Biblia, la ley, en los 10 mandamientos dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus cosas. Y ahí andamos, vamos en nuestro carro y pum, allá, codiciamos el carro del otro. Porque están más bonitos. Y dice la Biblia, no codicies ni su mujer, ni su asno, ni su buey, ni sus cosas. Pero ¿quién puede cumplir eso? Si el ojo es pecaminoso, hay pecado en nuestra carne, hay una ley de pecado y nosotros estamos batallando. Batallamos. Amén. Usted, hermano pastor, todavía tiene tendencia a pecar. Tengo tendencia a pecar todos los días. A veces hablamos con personas que ya no vivimos con ellas y nos acordamos de las cosas y caemos, somos tentados. Somos tentados. Todo el mundo peca. Todos pecamos. Porque hay una ley. Ahora, esa ley ya no se enseñorea de nosotros, ya no produce muerte. ¿Por qué?
Porque la ley del pecado, ya no estamos bajo la ley. La ley del pecado necesita que usted crea en la ley mosaica para poder matarlo, mientras no lo puede matar, aunque esté en nosotros. Es como los que tienen veneno, los animales que tienen veneno. Tienen veneno, pero no los mata a ellos. Solo los mata cuando sueltan el veneno. Entonces nosotros en este cuerpo tenemos veneno. Deje de creerse la última limonada del desierto. Deje de creer que usted es mejor que otro. En el cuerpo de Cristo no hay nadie mejor que otro. Todos somos santificados, todos somos lavados, santificados y justificados. ¿Por medio de quién? De nuestras obras. No, por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no hemos hecho ningún mérito, ni podemos hacer un mérito, porque ya Santiago dijo que el que se quiere justificar por medio de la ley, bien podría, pero tiene que cumplir toda la ley. Y si falta en uno, se hace reo de todo. ¿Quién puede hacer eso? Si ni los 10 mandamientos podemos cumplir. Hermano Miguel, entonces ni los 10 mandamientos son ley para nosotros. Perdóneme, ni los 10 mandamientos. Y eso lo reconoció Pedro. Fíjese que Pedro, cuando escribe en el libro de Hechos, capítulo 5, él dice, bueno, dice, nosotros aquí podemos guardar la ley, para ser salvos, ellos creían que había que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y está bien, porque la Biblia les permite. Jesús hablando a Juan para el ángel de la iglesia, le dice, por cuanto no eres tibio, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces usted puede ser frío o puede ser caliente, y usted pasa, que es la iglesia y el judaísmo. Amén. También Jesús le dijo al publicano, que la oración del publicano fue acepta y justificado, pero también fue justificado el hombre que decía, yo diezmo, yo ofrendo. Dice que uno fue justificado y después. Entonces, la ley justifica, pero cuando la cumples. La ley puede justificarte delante de Dios, pero tienes que cumplirla toda. Entonces, como no podemos, debemos de morir a la ley. Quitarla de nosotros. Predicador, deja de condenar a la iglesia con la ley. No le apliques la ley, porque te haces juez y Dios no te ha puesto como juez de la iglesia, mi hermano amado. Predica la gracia. La gracia la enseña Pablo. Él fue llamado para poder enseñarnos a predicarla a la iglesia, a vivir bajo la gracia, muertos a la ley. Jesús dijo, este es mi nuevo pacto. Y la Biblia dice que, y también la ley terrenal dice que una vez poniendo un nuevo pacto, el viejo queda deshecho. Pero hay gente que todavía le quiere ver la cara a los jueces. Yo recuerdo, aquí fui acusado de algo que yo no hice, Dios lo sabe, y estuve ante un juez, y el que me acusaba, el fiscal, me aplicó una ley a mí, que era una ley pasada, ya desfasada. Y el juez se le quedó viendo y le dijo, a ver, vuélveme a repetir lo que acabas de decir, le dijo. No, es que el artículo tal, le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, te voy a mandar por una orden del juez, te voy a mandar a estudiar otra vez. Porque le quieres aplicar a este hombre una ley que está desfasada. Este hombre es libre, dijo el hombre. ¿Por qué? Porque la base de condenación que tenía el fiscal contra mí era un artículo que ya se había modificado, ya no existía, ya no aplicaba para ese tiempo. Gloria a Dios por eso, porque si no yo quedo preso, acusado de algo que yo no hice. Lo mismo es aquí. Satanás y muchos predicadores que le sirven van a aplicarte la ley mosaica, y si tú no estás entendido en que esa ley ya no es para ti y nunca ha sido para ti, entonces tú te haces reo del pecado. Pablo termina diciendo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Hay una ley que se llama la ley de la mente. Entonces ya encontramos 3 leyes en este pasaje. La ley mosaica, la ley del pecado y la ley de la mente. Y ahí está el pleito. Ya no tenemos la ley mosaica, tenemos solo la ley del pecado y la ley de la mente. Y pasamos batallando.
Y nosotros queremos ir al bar otra vez y la mente, y ahí estamos. Y nosotros queremos todavía irnos a meter con la ex, y ahí estamos, ¿me entiendes? Batallando el pecado, queriéndome convencer, y hay un pleito en nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo se opone a las obras de la carne, al pecado que mora en nosotros. Entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado para vencer las obras de la carne. Así es como su servidor ha dejado de mujeriar, así es como su servidor ha dejado las drogas, así es como su servidor ha dejado lo ilícito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está ayudando. Ahora, hágame una pregunta. ¿Pero usted todavía quiere? Todavía quiero. Porque el pecado es como la carne de cerdo, huele bien y sabe bien, pero hace daño. Y Dios está en nosotros. Y Pablo termina diciendo, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué tenemos? Un cuerpo de muerte, porque en él hay pecado y este cuerpo tiene que morir. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, la carne siempre nos está haciendo pecar, pero ya no somos nosotros, no es el yo interior, sino es la carne. La carne. Por eso es que usted escucha a cristiano, si usted me dice que yo soy pecador, yo le digo que no. Y si usted me dice, no, es que sos pecador, ¿en qué te basas, Terilla, y a ti? Y la única base que tú tienes para señalarme el pecado es la ley. Pero yo no vivo bajo la ley. La única base que tú tienes para señalarme a mí el pecado es la ley. Pero yo no vivo bajo la ley. Por eso la Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Yo soy el que morí. El que morí por ellos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Yo soy ese tal escogido de Dios. Por eso Pablo dice, miserable de mí, porque él quisiera vivir una vida en santidad total aquí en la tierra. Pero no se puede. Como dice Antigébel, no se puede, mi hermano, no se puede. Quien dice que es perfecto en santidad es un hipócrita fariseo, queriendo hacer creer al hermanito que él se las puede más. Usted y yo, por espiritual que sea, nosotros somos lavados y santificados y justificados. ¿Qué significa justificado? Ser aceptos. Que para ser aceptos delante de Dios tienes que pasar por el lavamiento, por la santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Pero esa santidad no la producimos nosotros, y nosotros tenemos pecado en nosotros. Sino que levante la mano quien no peca. Levante la mano quien no va a pecar hoy. No, tu mente te dice que no vas a pecar, pero hay una ley ahí, tú tienes que bregarle. Hay hombres que se han encerrado en monasterios para no pecar, para no tener contacto con la humanidad. ¿Por qué cree que Jesús oró y dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que, Padre, le dice el Señor, creo que en San Juan 8, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo? Escucha, Pedro, Dios lo designó para que nos enseñara el Evangelio de la gracia, no el de la ley. Él tuvo la ley como basura, la quitó. Aunque la ley es pura, santa y buena, Él murió a la ley. Usted muere a la ley. No condene a nadie, deje de andar condenando a nadie. Usted necesita la ley para condenar, para declararlo culpable. Entonces usted es un fariseo hipócrita si es predicador. Y nadie te ha puesto por juez, dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 14. Mañana vamos a aplicar Romanos 14. Nadie nos ha puesto por juez. Si tú tomas la ley para condenar, dijo el Señor, que con la vara que mides serás medido. Y por eso yo pongo el ejemplo de que cuando condenas a alguien lo mandas a la puerta al infierno. Pero como tú lo condenaste y tú recibes una cuarta más, tú entras, él se queda en la entrada. No condenes a nadie, mi hermano, porque no te es lícito hacer eso, no te es permitido, no tomes si hay alguien que condena, son los predicadores de la ley. Y mire lo que hacen, dicen que a los adúlteros, a los fornicarios los mandan al infierno. Pero la Biblia dice que al adúltero y al fornicario lo juzgará ¿quién? ¿Lo juzgará quién? Lo juzgará Dios. Es que Dios sabe cuál es el problema.
Dios sabe por qué dejaste ese hombre, Dios sabe por qué dejaste esa mujer, Dios sabe por qué te volviste a casar, Dios sabe por esto, Dios sabe aquello. Y como Dios sabe eso, por eso, cuando le dicen a Jesús, ¿y por qué Moisés dio carta de Dios? Por la dureza de vuestro corazón, le dijo. Porque no éramos capaces de perdonar. Si en la ley, oiga esto, en la ley, por una comida, por una cosa que no le daba carta de divorcio. Que por cierto, para que esa mujer se vaya y se case, hay que darle carta de divorcio. Porque si se va, hay que darle esa libertad. Y la carta de divorcio consta en declarar de que esa mujer ya no es tuya. No iban al juzgado, cállese, no había juzgado. Amén. No condenes a nadie, para que no seas condenado, dijo el Señor. Porque con la vara que mides serás medido. Y lo que es más importante, iglesia del Señor, no te dejes condenar. Porque no hay otra forma de condenarte por la ley y nosotros no vivimos bajo la ley. Pablo dice, pero ahora estamos libres de la ley. Oiga, libres de la ley, porque hemos muerto a ella, le hemos destarado, le hemos quitado. Amén. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No estamos bajo la ley. No condenes a nadie. Lo que es más mejor, no dejes que nadie te condene, porque hay cada predicador. Hay un hermano que amo mucho, que dice que si no me levanto a las 3 de la mañana, que yo no voy a recibir bendición. Si yo no recibo bendición, ¿por qué? Por mis méritos. Porque ese es un sacrificio, es una acción, esa es una obra. Yo recibo bendición porque yo creo en los méritos que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para mí. La Biblia dice en Isaías 53, 9, 13, que nosotros somos el fruto de la aflicción de Jesucristo. Dios te bendiga. Es mi deseo que tú camines bajo la gracia. A la iglesia yo le enseño, a la iglesia que Dios me permite pastorear y ellos lo saben. Y pregúntele a alguno de ellos si no viven en libertad, en la libertad del Señor. Yo predico la gracia y yo no veo que mis hermanos anden pecando. Más bien yo veo más pecadores, que no les hago juicio, pero yo veo más pecadores que andan bajo la ley, porque la ley produce eso. Dios te bendiga.